¿Qué tal? Muy buenas noches, muchachos. Entonces vamos a continuar con este ciclo de temas. Lo que nos corresponde avanzar ahora es el sistema de glándulas digestivas, ¿no? Para acabar lo que es el ciclo de temas referente al sistema digestivo. Ya hemos abarcado anteriormente lo que es boca, conducto alimentario. Ahora vamos a hablar de las glándulas del sistema digestivo. Bien, y en general vamos a abarcar lo que son glándulas salivales mayores, el páncreas, el hígado y las vías biliares, ¿no? Que es lo que corresponde en esta presente unidad. Bien, entonces vamos a colocar las diapositivas en modo presentación y vamos a empezar. Bueno, Eh, entonces, vamos a abarcar lo que son el tema de glándulas del sistema digestivo, ¿no? Como les decía, vamos a abarcar lo que son las glándulas salivales mayores, que involucran lo que son las parótidas sublinguales y las submaxilares. Vamos a abarcar lo que son el páncreas, el hígado, que son glándulas mixtas, y también vamos a abarcar lo que es la vesícula biliar y vías biliares. Bien, a ver, en esta primera diapositiva vemos lo que es una pequeña clasificación de las glándulas salivales en general. A las glándulas salivares las podemos clasificar en dos grupos: las glándulas salivales menores y las glándulas salivales mayores. Las glándulas salivales menores generalmente producen 5 ml de saliva al día, ¿no? Representan menos del 5% de saliva que se produce en un día, porque generalmente al día las glándulas salivales en su totalidad pueden producir alrededor de 1.100 ml de saliva. Pero la gran mayoría, la gran volumen de estas salivas son producidas por las glándulas salivales mayores, ¿no? Que son estas tres de acá: glándulas parótidas, submaxilares y sublinguales. Las glándulas salivales menores, que como les decía, solo producen entre 3 a 5 ml de saliva cada 24 horas de forma diaria, se localizan generalmente en el tejido conectivo subepitelial presentes en la cavidad bucal, ¿no? También se encuentran en el tejido conectivo y entre las fibras musculares de la lengua. Bien, con conductos que se abren al exterior a la luz de la cavidad bucal. En cambio, las glándulas salivales mayores, que como ven en este esquema de llave, están representadas por las parótidas submaxilares y sublinguales, que producen la gran mayoría, más del 95% del total de la saliva que se produce en 24 horas. Estas tres grupos de glándulas salivales mayores, histológicamente, contienen dos partes, ¿no? Todas estas contienen dos partes: una parte secretora y una parte conductora. Se la denomina parte secretora porque precisamente es la parte donde se genera y se libera lo que es la saliva, ¿no? Y los componentes de la saliva. Esta parte secretora está constituida por tres tipos de células principales: células serosas, células mucosas y células mioepiteliales. Las células serosas producen una secreción rica en hidratos de carbono, ¿no? Que contiene lo que es lactofesina, contiene lo que es inmunoglobulina A secretora, lisozima y también enzimas, ¿no? Salivales, sobre todo amilasa salival. Las células mucosas, en cambio, que se caracterizan por tener un citoplasma pálido, producen mucígeno, ¿no? Que se va a hidratar, se va a transformar en mucina y moco y se va a mezclar con la secreción de las células serosas. Bien, y también tenemos a las células mioepiteliales. En el caso de las células mioepiteliales, son células que su principal característica es que poseen fibras contráctiles en su citoplasma, actina y miosina. Bien, generalmente estas células mioepiteliales se encuentran rodeando a los acinos formados por la parte secretora. Bien, estas células serosas
y mucosas de la parte secretora se caracterizan porque van a formar pequeñas agrupaciones en forma de racimo de uvas que se denominan acinos. No, un racimo de uvas formados por solo células cerosas se va a denominar acino ceroso, que generalmente se caracterizan por tener un citoplasma electrodenso, más teñido. En cambio, un grupo de células mucosas dispuestas o agrupadas en forma de racimo de uvas se van a formar, perdón, y se van a denominar acinos mucosos. Generalmente estos acinos mucosos, como producen la mucina, ¿no? Al igual, por ejemplo, que las células mucosas o células caliciformes que hemos visto anteriormente, igual poseen un citoplasma pálido, ¿no? Estos acinos mucosos. Estas células mioepiteliales rodean a la parte secretora, a las células que componen la parte secretora. O sea, tienen prolongaciones que rodean a las células serosas y también a las células mucosas. Y como tienen fibras, proteínas contráctiles, estas células mioepiteliales, cuando se contraen a través de sus fibras, ¿qué provocan? Provocan y comprimen a las células serosas y mucosas y provocan que éstas liberen sus sustancias de secreción hacia los conductos. ¿No? También rodean la parte inicial de los conductos de las glándulas salivales mayores. De esta manera también ayudan a las células mioepiteliales a que la saliva avance a lo largo de los conductos, ¿no? Y la parte conductora, su propio nombre ya nos da una pista. Esa parte conductora no es nada más que una serie de conductos, túbulos que conducen la saliva hacia el exterior, ¿no? Hacia la cavidad bucal, que es donde se abre. Bien, esta parte conductora está formada por conductos. Y en orden, ¿cuáles son estos conductos? Vamos a ir en orden. Vamos a empezar primero con los conductos que están más cerca de los acinos, ¿no? Y estos conductos cada vez se van a reunir con otros conductos y van a formar conductos cada vez de mayor calibre, hasta abrirse la cavidad bucal. ¿Cuáles son estos conductos? Los de menor diámetro y más cerca de los acinos son las células intercalares. Se van a juntar y van a formar conductos de mayor calibre, denominados conductos estriados. Estos van a formar conductos intralobulares, interlobulares, intralobulares, interlobulares y finalmente la última parte de los conductos, que son los conductos acá terminales, se les denomina terminales porque estos conductos son los que se abren a la cavidad bucal, ¿no? Y vierten la saliva en la cavidad bucal. Perfecto, entonces nuevamente les recalco, todas estas glándulas salivales mayores poseen una parte secretora y conductora. Bien, entonces prosigamos. No, precisamente aquí está en estas diapositivas lo que ya les adelantaba, explicaba en la anterior. Células serosas se asemejan a pirámides, eh, tienen una secreción serosa, es una sustancia, una secreción rica en proteínas, hidratos de carbono o polisacáridos que las almacenan en gránulos y por ende tienen un citoplasma denso, oscuro, ¿no? Que capta mucha atención. Su secreción, como les decía, contiene amilasa salival, anticuerpo A secretor, lactoferrina, lisozima e ion tiosanato. La amilasa salival degrada el almidón. Es una enzima que degrada el almidón. La IgA secretora es un anticuerpo, ¿no? La inmunoglobulina A o anticuerpo que más habitualmente se las encuentra en los líquidos, ¿no? En las lágrimas, en la saliva, en la bilis, ¿no? En la saliva, como en este caso. Lactoferrina, lisozima, tiocianato, que son sustancias bactericidas, ¿no? Que eliminan bacterias y microorganismos que se encuentran en la cavidad bucal. Las células mucosas son igual células pirámides, muy similares a las serosas, pero con la diferencia que tienen núcleos más planos y sobre todo, ¿no? Que tienen un citoplasma mucho más pálido, debido a que producen mucígeno que las almacenan en gránulos en su citoplasma. No, este mucígeno se va a hidratar y se va a transformar en mucina y posteriormente en moco. No, y las células mioepiteliales que rodean a las células acinares comparten su lámina basal
Tiene prolongaciones que también rodean a los conductos intercalares y estriados, y su principal característica, como les decía, poseen actina y miosina, que son fibras contráctiles. Cuando se contraen, ayudan a que las células acinares liberen la saliva hacia los conductos, ¿no? Y ayudan también durante su conducción que la saliva transite a lo largo de los conductos salivales. Bien, no, aquí está precisamente la parte de los conductos. En orden. Los más cercanos a los acinos o células serosas o mucosas, conductos intercalares. Se continúan con los conductos estriados, estos con los conductos intralobulares, intralobulares, interlobulares y finalmente los conductos que se abren a la cavidad bucal, la última parte de la porción conductora, los conductos terminales. Bien, generalmente, sobre todo los de menor calibre, están recubiertos por un epitelio cúbico simple, ¿no? Como ven acá, los conductos intercalares y estriados. Un epitelio cúbico simple. A ver, también hay otro término. La porción secretora, esta de acá, o parte secretora, produce una secreción denominada saliva primaria, que es muy similar al contenido del plasma. Es isotónica. A medida que transcurre a lo largo de los conductos, de la porción conductora, sobre todo acá a nivel de los conductos intercalares y estriados, ¿no? Que poseen bombas de sodio, bombas de potasio, que reducen la tonicidad de la saliva. ¿No? ¿Por qué? Porque bombean sodio fuera de la célula, fuera de la célula. Reducen la cantidad de sodio, ¿no? Pero añaden bicarbonato a la saliva. Por ende, ya se cambia, de cierta manera, su composición. No, a esta se la denomina por eso, esta saliva, saliva secundaria. Es un poco diferente, es hipotónica, en relación a la saliva primaria producida por las células secretoras. Bien, después de esta aclaración, continuemos. No, y precisamente vamos a hablar de la histofisiología de las glándulas salivales. Generalmente las glándulas salivales mayores producen alrededor de 1 litro de saliva al día, ¿no? Entre 700 a 1100 ml de saliva al día, más exactamente. Ok, y acá tenemos en este cuadro una pequeña descripción de las principales funciones de la saliva. Lubricación y humidificación de la cavidad oral, obviamente. Tienen actividad antibacteriana. Recuerden, ¿por qué elementos? Por la lisozima, tiocianato, lactofesina, que son bactericidas, ¿no? Y también la IgA secretora acá. Percepción del sabor de los alimentos. La saliva ayuda a descomponer las sustancias químicas de los alimentos responsables de la sensación del sabor. No, digestión. La saliva también contiene amilasa y lipasa salival. La amilasa degrada el almidón y la lipasa los lípidos, ¿no? Entonces, a nivel de la cavidad bucal, gracias a la saliva, ya empieza la digestión de los alimentos. Y finalmente, otra de sus funciones muy importantes es coagulación y cicatrización. Contienen lo que son factores anticoagulantes, coagulantes y también el factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Que promueve lo que es la reepitelización. Es decir, que promueve que las células epiteliales se regeneren aumentando su actividad mitótica. Bien, es por eso que generalmente en los animales, que tienen un componente de la saliva muy similar, no los animalitos cuando tienen una herida, se lamen pues su herida, la impregna de saliva. ¿Por qué? Porque su saliva tiene sustancias antibacterianas, tiene sustancias coagulantes, ¿no? Que van a disminuir la hemorragia de la herida. Y también tiene sustancias que promueven la cicatrización, ¿no? Factor de crecimiento epidérmico. Y va a ayudar a que esa herida, su herida cierre y cicatrice más rápidamente, ¿no? Y tienen propiedades muy similares a la saliva del ser humano. Bien, ahora vamos a hablar precisamente de las glándulas salivares mayores, hablando en específico de las tres principales, ¿no? Sus características histológicas en general, parótida, sublingual y submaxilar. A ver, del total de la saliva, 1000 ml, 1100 ml, la parótida, a pesar de ser la glándula salival más grande, pesa 30 gramos, produce solo el 30% de la saliva diaria.
¿no? ¿Dónde se localiza la glándula parótida? Acá tenemos. Se local- Se localiza en la región preauricular, ¿no? Por delante de la oreja. Bien, es la glándula más grande, salival mayor más grande, pesa alrededor de 30 gramos y su principal característica es que está compuesto sobre todo por células serosas, ¿no? Células serosas, es lo que más abunda, aunque tiene algunas células mucosas. Bien, y su saliva se caracteriza por ser una saliva rica en IgA secretora y también amilasa o tialina, ¿no? Amilasa salival. Esta glándula parótida, al igual que las otras glándulas salivales mayores, están rodeadas de una cápsula, ¿no? Que es de tejido conectivo denso regular, que emite prolongaciones y divide en lobulillos, en varios lobulillos, a la glándula parótida. Bien, generalmente esta glándula parótida va a degenerar poco a poco a medida que la persona aumenta de edad, ¿no? Y va a ser sustituida por tejido adiposo. O sea, las personas de mayor edad, su glándula parótida, lo que más abunda es tejido adiposo. Acá tenemos precisamente una placa de glándula parótida. Miren, características de la glándula parótida, ¿no? Estos que ven de acá son adipocitos. Recuerden, ¿no? Una de las características de la glándula parótida es que es sustituida por tejido graso, adipocitos. Y estos de acá, que estoy señalando con el puntero, son los acinos. Generalmente lo que más abunda son acinos serosos. ¿No? Por eso se ve así bien teñidos, bien densos. Estos grupos de células. Bien, ¿no? Acá precisamente hay a mayor aumento estos acinos, el acino seroso. Acá tenemos varias células que conforman esta estructura en forma de racimo de uvas, el acino seroso, que se abre en un conducto. Bien, también vemos entre las glándulas, entre los acinos serosos, perdón, vemos cortes transversales de conductos, ¿no? Recuerden, la glándula salival mayor tiene conductos, igual, una porción conductora. Acá tenemos un corte transversal de un conducto intercalar. Y vean, está revestido por células ligeramente altas y solo una capa, epitelio cúbico simple. Bien, nos prosigamos. Ahora vamos a hablar de la glándula sublingual. Son las glándulas más pequeñas, localizadas en la parte inferior y en la base de la lengua. Pesan apenas 3 gramos cada una y solo producen el 5% del total de la saliva diaria. No, también la glándula sublingual tiene una cápsula de tejido fibroso denso y regular que emite prolongaciones y la divide en lóbulos, lobulillos. Bien, y la principal característica histológica de esta glándula sublingual es esto. Está formado por acinos mucosos y acinos serosos, pero lo que más abunda son acinos mucosos, ¿no? Y también encontramos una conjunción de células serosas y mucosas donde tenemos la presencia de semilunas serosas que no son nada más que células serosas de aspecto de semiluna, ¿no? Que rodean a lo que son los acinos mucosos. Bien, entonces nuevamente les recalco, la secreción de la saliva de las glándulas sublinguales es una saliva mixta, ¿no? Porque hay acinos serosos compuestas por células serosas y acinos mucosos compuestas por células mucosas, pero lo que más abunda son los acinos mucosos, ¿no? Entonces tienen una saliva mixta con preponderancia de la secreción mucosa por ende. Bien, y obviamente también tiene un sistema de conductos, al igual que las otras glándulas salivales mayores. No, acá tenemos una placa, precisamente de glándula sublingual. Miren, rodeada de una cápsula de tejido fibroso denso y regular. Esta cápsula emite prolongaciones, que son estas de acá. Bien, estas prolongaciones que dividen en lobulillos al parénquima de la glándula sublingual, ¿no? Acá tenemos un lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo. Bien, ahora prosigamos. A mayor aumento la misma placa de glándula sublingual. Acá se ve claramente, estos son acinos serosos. Y también vemos gran cantidad de estos de acá que son acinos mucosos, ¿no? Fácil de reconocer acinos serosos y mucosos. Acinos serosos, vean, tienen su citoplasma electrodenso, teñido, ¿no? Porque
Sus gránulos de secreción almacenan una secreción serosa. En cambio, los acinos mucosos, que producen mucígeno, tienen un citoplasma pálido. Este es un acino mucoso, acino mucoso, acino mucoso, acino mucoso. Ve, hay gran cantidad de acinos mucosos. Incluso hay mayor cantidad de acinos mucosos que de serosos. ¿No? Y también se puede observar algunos cortes transversales y longitudinales de conductos, ¿no? Acá tenemos un conducto intralobular, por ejemplo. Bien, ahora vamos a la glándula submandibular. Está localizada en la parte inferior y por delante del ángulo de la mandíbula, ¿no? Por eso es submandibular. Eh, a pesar de no ser la de mayor tamaño, solo pesa 12 a 15 gramos, pero sí es la que mayor cantidad de saliva produce en 24 horas, ¿no? 60% de la saliva diaria es producida por la glándula submandibular. También tiene acinos serosos y acinos mucosos, pero lo que más abunda, 90%, son acinos serosos, ¿no? También tiene algunas semilunas. Y otra de las características es que sus conductos, su porción conductora es mucho más larga en comparación de las otras glándulas salivales mayores que hemos visto. Y por ende, en los cortes histológicos abunda gran cantidad de cortes transversales y longitudinales de conductos, ¿no? Esparcidos entre los acinos. Bien, igual, ¿no? Tiene una cápsula que emite prolongaciones y la divide en lobulillos a la glándula submaxilar o submandibular, ¿no? Que es lo mismo. Acá vemos, estos de acá son tabiques, que son prolongaciones de la cápsula que rodea a la glándula submandibular. No, y estos tabiques separan al parénquima de la glándula submandibular, como ven en lobulillos. Acá tenemos varios lobulillos. Y vean, a simple vista se ve, a pesar de que este aumento no es muy poderoso, ¿no? Es 4X. Miren, la gran cantidad en cada lobulillo de acinos serosos, es lo que más abunda, 90% más, ¿no? Y también tenemos lo que son vasos sanguíneos y cortes transversales de conductos, ¿no? De la porción conductora. Incluso cada lobulillo, acá por ejemplo estoy apuntando con el puntero, se ve cortes transversales de algunos conductos, más pequeños, ¿no? Pues, entonces tal vez sean conductos intercalares o estriados. Acá vemos a mayor aumento la misma placa. Vean, lo que más abunda son acinos serosos. Acá tenemos acino seroso, acino seroso, 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 acino seroso. Hay algunos acinos mucosos, pero en escasa cantidad. Y también lo que abunda son estos de acá. Vean, ¿no? Este es un corte transversal de un conducto estriado, revestido de epitelio cúbico simple, ¿no? Acá tenemos otro corte transversal de conducto, intercalar o estriado. Bien, bueno, eso es referente a las glándulas salivales. Ahora vamos a hablar del páncreas y del hígado. Vamos a empezar con el páncreas. El páncreas, como ven, es una estructura larga. Bien, es una estructura y un órgano retroperitoneal. Está por detrás del peritoneo visceral. Anatómicamente tiene las siguientes partes: proceso unciforme, cuerpo, cola y cuello. Bien, histológica, y bueno, también está rodeado de una cápsula de tejido fibroso denso y irregular que emite prolongaciones y divide en lóbulos y lobulillos al parénquima del páncreas. Ahora, histológicamente, el páncreas se caracteriza por ser una glándula mixta. ¿Qué quiere decir una glándula mixta? Que tiene secreción exócrina, que su producto de secreción se libera a la luz de conductos, y una secreción endócrina, ¿no? Que su producto de secreción la libera al torrente sanguíneo. Entonces, histológicamente y funcionalmente, podemos dividir al páncreas en dos partes: páncreas exócrino y páncreas endocrino. ¿No? Y en este esquema de llaves podemos ver los principales componentes del páncreas exócrino y endocrino. El páncreas exócrino, la unidad estructural y funcional, perdón, del páncreas exócrino, la constituyen los acinos pancreáticos. Estos acinos pancreáticos son acinos serosos, porque tienen una secreción serosa.
Bien, y por ende tienen citoplasma denso, oscuro, teñido, ¿no? Acinos pancreáticos. Les repito, acinos pancreáticos, unidad estructural y funcional del páncreas exócrino. ¿Por qué? Porque las células que componen los acinos pancreáticos generalmente son de dos tipos. Las células acinares y las células centroacinares, que como su propio nombre lo dice, están en el centro de cada acino. Generalmente son de 3 a 4 células centroacinares. Y también tiene un sistema de conductos. ¿Por qué? Porque el páncreas exócrino es una glándula eh, túbulo-acinar compuesta. Túbulo-acinar compuesta. O sea, tiene una parte acinar que vemos acá y una parte de conductos o túbulos, ¿no? Y estos conductos o túbulos, yendo en orden de los más pequeños a los más grandes, tenemos los conductos intercalares, intralobulares, interlobulares y finalmente el conducto pancreático. Y este conducto pancreático es el que se va a unir con el conducto colédoco y se va a abrir a través de la ampolla de Vatel, esfínter de Oddi, hacia la segunda porción del duodeno. La principal característica de estos acinos pancreáticos, sus células van a producir el jugo pancreático, que es una secreción rica en enzimas y también posee un líquido alcalino, rico en bicarbonato. Bien, en cambio el páncreas endocrino, la unidad estructural y funcional del páncreas endocrino se denomina islote de Langerhans. Este islote de Langerhans no es nada más que una acumulación de células, cientos y cientos de células, incluso miles, aglomerados en una estructura de forma circular o ovoidea, localizada entre los acinos. Este islote de Langerhans se caracteriza porque sus células producen hormonas. ¿Cuáles son las células que encontramos en los islotes de Langerhans? Tienen un nombre en específico. Células alfa, que producen la hormona glucagón. Células beta, insulina. Células delta, que son de dos tipos, D0 y D1. La D0 produce somatostatina y la D1 péptido intestinal vasoactivo. Las células PP que producen el polipéptido pancreático. Las células G que producen gastrina. No, también hay otro tipo de célula que está en menor cantidad, las denominadas células épsilon que produce grelina. No, y bueno, esto de forma general el páncreas endocrino y exócrino. Ahora vamos a hablar precisamente de cada una de estas. Páncreas exócrino, células acinares, células centroacinares, que son las células que componen los acinos pancreáticos del páncreas exócrino y también tiene un sistema de conductos, ¿no? Como ya les dije anteriormente. Estas células acinares tienen forma de pirámide. Núcleo redondo, tiene gran cantidad de gránulos secretores o gránulos de decimógeno donde se almacenan su producto de secreción. Y el producto de secreción de las células acinares son enzimas, las enzimas pancreáticas, que son enzimas digestivas y proenzimas, ¿no? Les recalco, proenzima se dice a una enzima que todavía no está activada, que para activarse generalmente necesita un ambiente ácido. Bien, y otra característica de estas células acinares que contienen receptores en su membrana plasmática para la CCK, que es la colecistocinina. O sea, la colecistocinina estimula a las células acinares para que produzcan y liberen enzimas, ¿no? Al igual que la acetilcolina del parasimpático. Las células centroacinares, que se encuentran en el centro del acino, que son el número de 3 a 4. A ver, no, no hay un gráfico acá. Bien, pero lo vamos a ver acá. Lo vamos a ver acá. Acá tenemos un acino pancreático. Vean todos los acinos. Están compuestos por células serosas, son acinos serosos, ¿no? Con el citoplasma electrodenso, teñido. Bien, estas de acá son células acinares que conforman el acino pancreático. También tiene un grupo de 3 a 4 células, acá justo en el centro del acino, que son denominadas células centroacinares, ¿no? Acá se puede ver claramente los tipos de células. Estas células centroacinares,
se caracterizan porque se van a continuar con los conductos, ¿no? Con el conducto intercalar de la parte de los túbulos o conductos del páncreas. Y se va a caracterizar porque va a producir una solución líquida, rica en agua y rica en bicarbonato. ¿No? Y ya hemos avanzado esto anteriormente en capítulos anteriores. La principal característica del bicarbonato es que es un sistema de tapón o buffer que reduce la acidez, el nivel de acidez. Bien, y eso es el jugo pancreático, compuesto de un líquido rico en bicarbonato, producida por las células centrocinares y también por las células del conducto intercalar y las células acinares que producen gran cantidad de enzimas y proenzimas, ¿no? Ambos forman lo que es el jugo pancreático. Y tiene un sistema de conductos, ¿no? Ya hemos visto en orden, conductos intercalares, intralobulares, interlobulares, hasta el conducto pancreático o de Wishbone que se abre a la segunda porción del duodeno. Bien, tanto las células centroacinares como las células epiteliales del conducto intercalar, que es epitelio cúbico simple, tienen receptores para secretina y acetilcolina. ¿Qué quiere decir esto? Que la secretina estimula a que las células centroacinares y algunas células de los conductos intercalares produzcan una solución líquido rico en bicarbonato. Bien, entonces secretina estimula la producción de líquidos rico en bicarbonato por las células centrocinares y la colecistocinina estimula la producción de enzimas pancreáticas por las células acinares. Muy bien, y acá tenemos una placa de páncreas exócrino, del páncreas en realidad. Bien, a ver, igual el páncreas está rodeado de una cápsula, como les hablé anteriormente, tejido fibroso denso y irregular. Esta cápsula emite prolongaciones, que son estas de acá, que son los tabiques, que dividen, como ven, al páncreas en lobulillos, ¿no? Un lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo. Cada lobulillo, iremos acá, está compuesto por varias agrupaciones de células en forma de racimo de uvas, ¿no? Acá, acinos, y todos son acinos serosos. Bien, y también podemos encontrar a nivel del tabique, en el estroma del páncreas, y también entre las células, entre los acinos pancreáticos, conductos. No, por ejemplo, acá tenemos cortes transversales y longitudinales de conductos interlobulares. Bien, ahora vamos a ver a mayor aumento. No, acá tenemos un conducto, un corte longitudinal de un conducto. No, vean, revestido de epitelio cúbico simple. Acá vemos claramente los acinos, ¿no? Células centrocinares, células acinares. Y también vemos acá una estructura en forma redonda o circular, conformada por agrupación de varias células endócrinas que tienen el citoplasma pálido. Acá tenemos un islote de Langerhans, que es la unidad estructural y funcional del páncreas endócrino. No, y acá tenemos en este cuadro las enzimas del páncreas exócrino. Amilasa pancreática, lipasa, colesterol esterasa pancreática, ADN o ARN asa pancreática, elastasa pancreática, inhibidor de la tripsina, también producen tripsinógeno, las proenzimas tripsinógeno y quimiotripsinógeno, ¿no? Estimulados todas por la colecitocinina y también la acetilcolina. Cada una de estas enzimas degrada lo que son los alimentos. Por ejemplo, la amilasa degrada pancreática el almidón, la lipasa pancreática los lípidos. No, la colesterol esterasa degrada el colesterol. Elastasa degrada la elastina, las fibras elásticas. La tripsina, perdón, el tripsinógeno y quimiotripsinógeno son proenzimas que se van a transformar en tripsina y quimiotripsina a nivel del duodeno, en un ambiente más ácido. Y estos degradan proteínas. No, y este inhibidor de la tripsina es una proteína que impide que se active el tripsinógeno y el quimiotripsinógeno a nivel de los acinos pancreáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque solo se tienen que activar cuando lleguen al duodeno, no a nivel de los acinos pancreáticos, porque si se activaran a nivel de los acinos pancreáticos, empezarían a destruir a las células, ¿no? Pues recuerden, son enzimas que degradan proteínas.
Esto no ocurre gracias al inhibidor de la tripsina. Bien, y también las células centrocinares, que hemos dicho, como hemos visto anteriormente, producen un líquido seroso rico en bicarbonato, ¿no? Que disminuye el grado de acidez. Son estimulados por la secretina. Páncreas endocrino. Acá vemos el páncreas endocrino. Es una placa de páncreas a menor aumento. Estas estructuras que ven acá, de forma circular u ovoidea, que son más claras porque están compuestos de cientos de células conglomeradas de células esféricas que tienen citoplasma claro, son los islotes de Langerhans, que es la unidad estructural y funcional del páncreas endocrino, porque está compuesto por células endócrinas que producen hormonas. Generalmente hay alrededor de 1 millón, incluso un poco más, de islotes de Langerhans en el páncreas. Bien, acá vemos a mayor aumento un islote de Langerhans. Vean, ¿no? Compuesto por cientos de células endócrinas con citoplasma claro. Por eso se ve mucho más claro. Rodeados de, todos estos son de acinos, los acinos pancreáticos, ¿no? Del páncreas exócrino. Bien, ¿y qué células componen al islote de Langerhans? Son estas células de acá. Cada una produce un hormona específico. Células alfa, glucagón, que la principal función del glucagón es eh, aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Células beta que producen insulina. Su principal función de la insulina es reducir los niveles de azúcar en la sangre, glucosa en la sangre, reducirla. Las células delta, que son de dos tipos, la D0 y la D1. La D0 produce somatostatina y la D1 péptido intestinal vasoactivo. La somatostatina, su principal función es inhibir la secreción del páncreas endocrino y exócrino. Y el péptido intestinal vasoactivo regula lo que es la motilidad intestinal. Las células PP, el polipéptido pancreático, su principal función es inhibir al páncreas exócrino. Y las células G, que producen gastrina. Y la gastrina es una hormona que estimula a las células parietales del estómago a la producción de ácido clorhídrico. Y también tenemos acá otro grupo de células, que son las células épsilon, que producen grelina, ¿no? Y esta grelina, ya hemos visto anteriormente, su principal función es provocar sensación de hambre en la persona, ¿no? Además que mantiene distendida las paredes, la luz del estómago. Ahora vamos a hablar del hígado. Bien, el hígado también es una glándula mixta. Tiene una porción exócrina y endocrina, al igual que el páncreas. Es la glándula más grande y pesada del organismo. Pesa 1500 gramos, localizado en el hipocondrio derecho. Anatómicamente está formado por 4 lóbulos. Lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, lóbulo cuadrado, lóbulo caudal. Bien, está cubierto de peritoneo, ¿no? Y recuerden, ¿no? Y el peritoneo visceral, es un epitelio plano simple con un tejido conectivo subepitelial. Por debajo contiene una gruesa capa de tejido conectivo de denso irregular, que es una cápsula, la cápsula de Gliso, que rodea al hígado y también penetra y divide al hígado en estos lóbulos, ¿no? Penetra formando tabiques. Acá tenemos estos tabiques que dividen en lóbulos al hígado. Lóbulo derecho, izquierdo, cuadrado y caudal. También penetran en cada lóbulo y divide a cada lóbulo del hígado en lobulillos. Bien, que vamos a hablar posteriormente. Y una de las características principales del hígado es que alrededor de su 70%, 60, 70%, 75% de su peso es debido a las células. Las células, que son los hepatocitos, componen la mayor parte del volumen del hígado. Bien, el hígado tiene una superficie convexa, una superficie cóncava que acá vemos, donde tenemos acá el ilio, y por el ilio es por donde salen, penetran arterias, venas hepáticas, la vena porta y el sistema de conductos biliares. Y acá vamos a ver la característica histológica principal del hígado. Bien, el parénquima del hígado está dividido en lobulillos, los denominados lobulillos hepáticos o lobulillos clásicos.
¿no? Estos lobulillos hepáticos, los lobulillos clásicos, están separados entre sí a través de estos tabiques interlobuliares, ¿no? Que provienen de los tabiques de la cápsula de gliso. Bien, los lobulillos hepáticos tienen esta forma hexagonal de 6 lados. Históricamente, ¿por qué se caracteriza? Cada lobulillo hepático tiene, como ven acá, una vena central, que es una rama, que es la primera parte de la vena hepática. Bien, por fuera, a nivel de los tabiques y entre los lobulillos, tenemos acá esta estructura, el denominado tríada hepática o área portal. ¿No? Acá tenemos tríadas hepáticas o área portal. Por fuera del hepatocito, a nivel de los tabiques, entre los lobulillos hepáticos. Esta tríada portal se la denomina tríada portal porque está formado por 3 conductos. La de azul son ramos de la vena porta, la de rojo, ramos de la arteria hepática, y esta de acá, la de verde, ramos del conducto biliar. Bien, no, nuevamente acá tenemos un lobulillo hepático, la vena central, las tríadas portales, y también vemos acá, de la vena central, vemos claramente que parten filas de células formados o cordones hepáticos. Estos cordones hepáticos están formados por hepatocitos, obviamente, ¿no? Y cada cordón hepático está formado por filas de 2 células o de una sola célula, bien de hepatocitos. Es como la radio de una bicicleta. Parten del centro de la vena central hacia la periferia. Y también los cordones de los hepatocitos, como vemos acá, están separados entre sí por estos espacios revestidos de epitelio, epitelio plano simple, ¿no? O como en el libro los nombra, revestidos por células perisinusoidales. Estos son los denominados sinusoides hepáticos. Les recalco, un sinusoide hepático es un espacio revestido de epitelio que separa a los cordones hepáticos entre sí. ¿Y de qué está lleno estos sinusoides hepáticos? Pues de sangre venosa. La sangre venosa va a través de los sinusoides hepáticos hasta acá, hasta la vena central, ¿no? Y de la vena central se continúa con lo que son las venas hepáticas. Y la vena hepática drena en la vena cava inferior, ¿no? El sistema venoso. Bien, y también entre los cordones de los hepatocitos podemos encontrar algunas células macrófagos fijos del hígado denominadas células de Kupffer, que su principal función es fagocitar microorganismos, presentar antígenos y también destruir eritrocitos y plaquetas viejas. Vamos a hablar precisamente de los sinusoides hepáticos y del espacio perisinusoidal. Bien, a ver, nuevamente en esta diapositiva que vemos. Acá tenemos la vena central y de la vena central los cordones de hepatocitos, acá. Los cordones de los hepatocitos, como vemos, están separados entre sí por un espacio, que es este de acá, que es el sinusoide hepático, que está revestido, como vemos acá, de epitelio, ¿no? Que son células perisinusoidales. Bien, también vemos que el hepatocito no entra en contacto con el sinusoide directamente con el sinusoide hepático o con las células perisinusoidales. Bien, hay un espacio que es este de acá, un espacio entre el hepatocito y el revestimiento epitelial del sinusoide hepático. En otras palabras, el hepatocito no entra en contacto con la sangre venosa del sinusoide hepático, sino lo hace a través de este espacio. Este espacio localizado entre el sinusoide hepático y el hepatocito, se denomina espacio perisinusoidal o espacio de Dissé. Dissé. Bien, como vemos, este hepatocito tiene microvellosidades que conectan con el espacio de Dissé. Liberan sus productos de secreción, la parte endocrina sobre todo, al espacio de Dissé. Y a través del espacio de Dissé llega hacia la sangre venosa. Bien, en este espacio de Dissé también encontramos lo que son colágenos tipo 1 y 3 y también unas células
denominadas células estrelladas perisinusoidales. ¿Qué es la principal función de estas células estrelladas perisinusoidales? Que se localizan en el espacio de Dice, es que almacenan vitamina A, secretan colágeno y también tiene gran cantidad de factores de crecimiento que promueven la regeneración hepática. Ahora vamos a hablar de los conductos biliares. Bueno, antes de hablar de los conductos biliares, olvidaba algo. A ver, este hepatocito. El hepatocito tiene dos dominios. Este de acá, que estoy apuntando con el puntero, es el dominio sinusoidal. ¿Por qué se le denomina dominio sinusoidal? Porque como ven está en contacto con él o tiene o se aproxima al sinusoide hepático. Y el dominio lateral es este de acá. No, dominio lateral por el cual se comunica un hepatocito con el hepatocito contigo. ¿Y por qué les estoy explicando los dominios? Porque a través del dominio acá sinusoidal, el hepatocito libera secreciones endocrinas para que lleguen a la sangre venosa del sinusoide hepático, ¿no? Hormonas, factores de crecimiento, también proteínas que produce por este dominio sinusoidal. En cambio, por el dominio lateral, esto de acá, el hepatocito libera su secreción exócrina. Recuerda, es una glándula mixta. Y la secreción exócrina del hepatocito y del hígado es la bilis, ¿no? Entre los hepatocitos hay pequeños canalículos biliares, ¿no? Que recogen la bilis. Recogen y llevan la bilis hasta acá, hasta la tríada portal en específico, hacia el ducto biliar de la tríada portal. Bien, precisamente vamos a hablar de los conductos biliares hepáticos. Acá tenemos los canalículos biliares, que es la parte inicial de los conductos biliares localizadas entre los hepatocitos a nivel de su dominio lateral. Bien, llevan la bilis hasta la tríada hepática hacia los conductos biliares. Y acá tenemos los canales de Hering. Los canalículos biliares se fusionan y forman los canales de Hering a nivel de la periferia del lóbulo hepático, a nivel de la tríada portal o tríada hepática. Estos se van a conjuncionar y van a formar vías biliares de mayor calibre. Acá tenemos los conductos biliares, no formadas por unas células especializadas denominadas colangiocitos. Estos colangiocitos son generalmente células cúbicas que se visten en los conductos biliares. Bien, y así van a formar y van a confluir en conductos biliares cada vez de mayor calibre. ¿No? Los conductos hepáticos derecho e izquierdo son los que salen por el ilio del hígado. ¿Cómo saber esto? Se van a juntar y van a formar un conducto hepático común. A ver si tenemos un gráfico. No. Bueno, van a formar un conducto hepático común. Conducto hepático común se va a unir con el conducto cístico, va a formar un conducto colédoco que se va a abrir a la segunda porción del duodeno. Bien, vamos a hablar también un poco de los hepatocitos. Son células de 20 a 30 micrones, relativamente grandes. Son células poligonales, quiere decir que tiene varios lados, ¿no? De 5 a 12 lados. Bien, y acá vamos a hablar de los dominios sinusoidal y del dominio lateral, ¿no? Que hemos hablado anteriormente. Se caracterizan los hepatocitos por ser células que producen una secreción endócrina y exócrina. Endocrina, hormonas, factores de crecimiento. Exócrina, bilis. Producen la bilis primaria. Generalmente son uni o binucleados los hepatocitos. Tienes retículo endoplasmático rugoso y Golgi bien desarrollado y abundante, gran cantidad de mitocondrias y un retículo endoplasmático liso muy abundante y muy desarrollado. Porque una de las funciones de los hepatocitos era desintoxicación de la sangre. Eliminan toxinas, productos de desecho, también degradan lo que son proteínas y otros elementos de la sangre. Desintoxicación de la sangre. Y como saben, ya han debido avanzar en histología 1, el retículo endoplasmático liso, aparte del metabolismo de los lípidos, su otra función muy importante es desintoxicación. Por eso los hepatocitos tienen un retículo endoplasmático liso muy desarrollado. Bien, y también en el citoplasma del hepatocito tenemos inclusiones. ¿Qué son inclusiones? Son acumulaciones de sustancias que no están rodeadas de membrana.
Generalmente acumulan sobre todo lipoproteínas y también glucógeno, ¿no? Que es la forma que tiene el hepatocito de almacenar glucosa dentro de ella. Y acá tenemos un corte histológico del lobulillo hepático, clarito, ¿no? Forma hexagonal, acá en la vena central, de la cual parten cordones de hepatocitos, ¿no? Y por fuera del lobulillo hepático, entre los lobulillos hepáticos a nivel de los tabiques, encontramos estas estructuras, que son las áreas, espacios portales o triadas hepáticas. Bien, ahora vamos a ver a mayor aumento esta misma placa. Acá vemos la vena central, ¿no? Del lobulillo hepático. Y acá vemos claramente los cordones de hepatocitos. Y estos espacios entre los cordones de hepatocitos son los sinusoides hepáticos. Bien, y acá vemos en esta placa la triada portal, localizada en el tejido conectivo o tabique que rodea a los lobulillos hepáticos, por fuera del lobulillo hepático. Se la denomina triada portal o área portal porque está formado por tres conductos. No, acá tenemos el conducto biliar interlobular formado por epitelio cúbico simple. Tenemos lo que son una rama de la vena porta y también tenemos una rama de la arteria hepática, ¿no? Estos tres conductos. Ahora vamos a hablar de la parte funcional del hígado. El hígado es una glándula mixta que tiene múltiples funciones. Pero en resumen, ¿cuáles son esas funciones? Función exócrina, elaboración de bilis. También metaboliza lípidos, metaboliza hidratos de carbono, metaboliza proteínas, almacena glucosa dentro de ellas en forma de glucógeno, almacena también vitaminas, ¿no? Sobre todo vitamina K, vitamina B12. También tiene función inmunitaria. Bien, la bilis tiene IgA secretora, el anticuerpo A secretor, y también a través de las células macrófagos de Kupffer, que son fagocitos macrófagos del hígado. Bien, así resumen sus funciones. No, y acá tenemos, en esta diapositiva nos habla sobre la elaboración de la bilis. No, la bilis es la secreción exócrina del hígado. La principal función de la bilis es la emulsión de grasas, ¿no? Como saben, la bilis es producida por el hígado, por los hepatocitos del hígado, sale del hígado a través de las vías biliares, ¿no? Conducto biliar hepático derecho, izquierdo, hepático común, conducto colédoco y finalmente la bilis llega hasta la segunda porción del duodeno, ¿no? A través del esfínter de Oddi. Y acá en el duodeno la bilis tiene una función muy importante. Emulsiona las grasas, forma micelas de grasas. ¿Para qué? Para que estas grasas pueden ser absorbidas a nivel del epitelio del duodeno, ¿no? Y a través de la bilis también se elimina productos de desecho. Colesterol en exceso y también productos de desecho, sobre todo del metabolismo de los y eliminación de los eritrocitos, ¿no? Productos de excreción como la bilirrubina. Bien, se produce alrededor de 1 litro, 1200 ml de bilis en 24 horas. La bilis está compuesta por sales biliares, bilirrubina o glucurónido de bilirrubina, agua, obviamente, fosfolípidos, colesterol, lecitina. Y también contiene anticuerpo A secretor, la bilis. ¿No? Y la bilirrubina son de dos tipos, directa o conjugada. La bilirrubina directa es un producto de desecho directamente de la eliminación de los eritrocitos. Esta bilirrubina directa llega hasta los hepatocitos y en los hepatocitos se conjuga con el glucurónido y forman lo que es la bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada se caracteriza por ser una bilirrubina menos tóxica, que se puede disolver en los líquidos, soluble en agua. No, entonces tenemos, nuevamente les recalco, dos tipos de bilirrubina. La bilirrubina conjugada o directa a nivel de los hepatocitos, cuando se conjuga con el glucurónido. Y la bilirrubina indirecta o no conjugada proviene directamente de la destrucción de los eritrocitos, que viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar a los hepatocitos, donde recién se conjuga y forma la bilirrubina conjugada. Y finalmente, vamos a acabar
viendo lo que es la vesícula biliar. No, la vesícula biliar también se localiza en el hipocondrio derecho, por debajo del hígado. Es una estructura en forma de bolsa, alrededor de 10 centímetros de largo. Su principal función es que a nivel de la vesícula biliar se almacena, se concentra y libera la bilis. Bien, puede almacenar hasta 70 ml de bilis. Está constituido por un cuerpo, esto de acá, un cuello y este conducto cístico a la cual se abre al conducto colédoco. ¿No? Y acá vemos las vías biliares. Acá vemos los conductos hepático derecho e izquierdo, forman el hepático común. El hepático común, cuando se junta con el conducto cístico, va a formar el conducto colédoco. Y el conducto colédoco, acá vemos, al igual que el conducto pancreático, se abre a la segunda porción del duodeno. Bien, histológicamente, la vesícula biliar tiene tres capas, yendo de la parte más interna a la más externa: mucosa, muscular y serosa o adventicia. Mucosa, un epitelio cilíndrico simple, compuestas por células claras y en cepillo. Y por debajo del epitelio cilíndrico simple, una lámina propia de tejido conectivo laxo. Músculo liso, compuestas por fibras oblicuas y longitudinales. Y externamente, una serosa o adventicia. Las áreas, esta por ejemplo de acá, esta cara de la vesícula biliar, que no está adosada al hígado, es libre, está cubierta de serosa. En cambio, la otra cara, que está adosada al hígado y a la cápsula de Gleason, está cubierto de adventicia. Bien, y la vesícula biliar se caracteriza por tener receptores para la colecistocinina. En específico, la colecistocinina hace que se contraiga el músculo liso de la vesícula biliar. Y cuando se contrae el músculo liso de la vesícula biliar, ayuda a que la vesícula biliar libere la bilis que ha almacenado hacia las vías biliares. Bien, y acá tenemos una placa de vesícula biliar donde se observa claramente las tres capas. Todo esto de acá es la mucosa, la muscular y en este caso la adventicia. Lo más característico de la mucosa, vean, contiene gran cantidad de pliegues de la mucosa. Estos de acá, todos son pliegues ramificados. Generalmente la vesícula biliar tiene gran cantidad de estos pliegues cuando está vacío, pero cuando está lleno de bilis y la bilis presiona y distiende sus paredes, eh, estos pliegues suelen disminuir en número y cantidad, incluso desaparecer. Bien, estos pliegues de la mucosa están revestidos de un epitelio cilíndrico simple con un núcleo de lámina propia. Acá lo vamos a ver clarito. Vean, están revestidos de un epitelio, los pliegues de la mucosa de cilíndrico simple. Se ve aquí clarito. Acá mucho mejor, ¿no? Miren, el epitelio cilíndrico simple. Y por debajo del epitelio que tenemos, tejido conectivo. Esto de acá. O lámina propia. Es un tejido conectivo laxo. Bien, ¿no? Y luego tenemos la capa muscular compuesta por fibras oblicuas y longitudinales y la adventicia, que es un tejido conectivo denso y regular. Eso es todo, muchachos, ¿no? Espero que les haya servido. Nos vemos hasta la próxima.